Hola, ¿cómo están? En este video vamos a hablar sobre la anatomía de los músculos de la cintura pectoral. Los vamos a agrupar en tres: los músculos que unen cintura pectoral al tronco, los músculos que unen tronco al húmero y los que unen cintura pectoral al húmero. En este video solamente vamos a hablar sobre estos dos grupos, ya que en total de los tres grupos van a ser más o menos 15 músculos y no quiero que el video sea largo ni tedioso. En la caja de descripción les voy a dejar cuáles son los músculos que vamos a estar revisando en este video. Miren, cuando somos estudiantes de medicina, sobre todo en los primeros años, a muchos se nos hace difícil la anatomía porque creemos que es de memorizar. Y realmente no es así. Claro que hay que memorizar porque hay que aprender nombres de las estructuras, pero es de mucho entendimiento. Entonces, para este video, para que a ustedes se les haga más sencillo aprender los músculos, es importante que ya hayan estudiado la anatomía de la clavícula, de la escápula y del húmero. Allí en el canal hay videos sobre la anatomía de la cintura pectoral y del húmero, por si la quieren repasar. Vamos a empezar con el primer grupo, que son los que unen cintura pectoral al tronco. A los músculos que revisemos les vamos a estudiar el origen, la inserción y la acción. ¿Ok? Entonces, en este grupo van a encontrarse 6 músculos, los cuales van a estar dispuestos en 3 planos: un plano superficial, un plano medio y un plano profundo. En el superficial va a estar el músculo trapecio, en el medio el romboides y el elevador de la escápula, y en el profundo el serrato anterior, el pectoral menor y el subclavio. Vamos a iniciar con el músculo trapecio, el cual va a ser un músculo superficial que va a abarcar la región cervicodorsal y va a tener una forma trapezoide, de aquí su nombre. Este músculo va a estar formado por 3 fascículos, uno superior, uno medio y uno inferior. El fascículo superior va a tener su origen en las líneas nucales superiores del occipital, en la protuberancia occipital externa y en el ligamento nucal. Mientras que el fascículo medio se va a originar en el proceso espinoso de la cervical 7 y el fascículo inferior en los procesos espinosos de las vértebras torácicas. Ahora, la inserción. El fascículo superior se va a insertar en el tercio lateral del borde posterior de la clavícula, el fascículo medio en el borde posterior del acromion y el fascículo inferior en la espina de la escápula. Ahora vamos a marcarlo en el dibujo para que sea más didáctico. Entonces, el fascículo superior, dijimos, se va a originar en líneas nucales superior del occipital, protuberancia occipital externa y ligamento nucal. De aquí va a descender de forma oblicua en sentido lateral para insertarse en tercio lateral del borde posterior de la clavícula. El fascículo medio se va a originar en el proceso espinoso de C7. Las fibras van a ser transversales y se va a insertar en el borde posterior del acromion. Y por último, el fascículo inferior se va a originar procesos espinosos de las vértebras torácicas, va a ascender de forma oblicua y se va a insertar en la espina de la escápula. La acción que va a tener este músculo es respecto a la escápula, ya que va a elevar la escápula, va a hacer aducción de la escápula o también llamada retracción, depresión de la escápula y rotación superior de la escápula. Y va a tener otra función que es para la cabeza, que es la extensión y la rotación. Ahora, el músculo romboides va a ir de la parte inferior de la nuca a la parte superior de la región dorsal. Su origen va a ser en los procesos espinosos de C7, T5 y van a ser 2 músculos, el romboides mayor y el romboides menor. El romboides menor se va a insertar en C7 y T1, mientras que el romboides mayor de T2 a T5. La inserción del romboides menor va a ser en la raíz de la espina de la escápula, mientras que la inserción del romboides mayor va a ser en el borde medial de la escápula, en el espacio que va de la espina al ángulo inferior del hueso. Entonces vamos a ver el dibujo. Entonces el romboides menor se va a originar, dijimos, del proceso espinoso C7T1. De aquí van a ir las fibras en sentido oblicuo hacia abajo para insertarse en la espina de la escápula, mientras que el romboides mayor va a originarse de procesos espinosos de T2 a T5. Van a ir sus fibras oblicuas hacia abajo para insertarse en el borde medial de la escápula.
Y este músculo, si lo ven, tiene una forma de un cuadrilátero. Las acciones que va a tener van a ser la elevación de la escápula, la aducción de la escápula y la rotación inferior. Ahora, el músculo elevador de la escápula va a estar situado en la parte lateral. Va a ir del ángulo superomedial de la escápula a la mitad superior de la columna cervical. Entonces vamos a tener que su origen va a estar constituido por lengüetas que se van a insertar en los procesos transversos de C1 a C4. Y su inserción va a ser en el borde medial de la escápula, pero en el espacio que hay entre el ángulo superomedial y la espina de la escápula. Las acciones de este músculo son respecto a la escápula, va a ser elevación, aducción y rotación inferior. Además va a tener una función en el cuello, que es la flexión lateral hacia el mismo lado. Ahora el músculo serrato anterior va a ser un músculo que va a unir la escápula con el tórax. Su origen va a ser el borde inferior y la cara lateral de las costillas de la 1 a la 9. Y en este músculo también se van a distinguir 3 grupos de fibras, uno superior, uno medio y uno inferior. El superior se va a insertar cerca del ángulo superomedial. El grupo medio se va a insertar sobre el labio anterior del borde espinal y el grupo inferior en el ángulo inferior de la escápula. El grupo de fibras superiores se va a originar en primera y segunda costilla. Van a tener una dirección oblicua hacia arriba y hacia adelante y se van a insertar en el ángulo superomedial de la escápula. El grupo medio va a corresponder a la tercera y a la cuarta costilla. Este va a tener una trayectoria horizontal y se va a insertar en el labio anterior del borde medial de la escápula. Y el grupo inferior corresponde de la quinta a la novena costilla. Van a tener una trayectoria oblicua, abajo y adelante, y se van a insertar en el ángulo inferior de la escápula. Ahora, las acciones que va a realizar este músculo en cuanto a la escápula va a ser un abductor o también llamada protracción escapular, rotación superior, va a ser un estabilizador de la escápula y un músculo accesorio de la respiración. Ahora vamos con el músculo pectoral menor, el cual va a unir al tórax con el proceso coracoides de la escápula. El origen de este músculo va a ser el borde superior y la cara lateral de la tercera, cuarta y quinta costilla y se va a insertar en el borde medial y la cara superior del proceso coracoides. Entonces, aquí en el dibujo vamos a ver este músculo va a ir del borde superior y cara lateral de tercera, cuarta y quinta costilla. Se va a dirigir oblicuo, ascendente y hacia atrás para insertarse en el borde medial y la cara superior del proceso coracoides. Y este músculo va a tener una forma de un triángulo. Las acciones que va a realizar es descenso de la escápula y protracción de la escápula. Además va a ser un músculo inspirador accesorio. Ahora el músculo subclavio va a ser un músculo pequeño que va a ir de la primera costilla a la cara inferior de la clavícula. Su origen va a ser el primer cartílago y la primera costilla y su inserción cara inferior de la clavícula. Entonces vamos a marcarlo en el dibujo. Se va a originar del primer cartílago y la primera costilla y se va a ir oblicuo hacia atrás y lateral para insertarse en el tercio medio de la cara inferior de la clavícula. La acción que va a realizar es descenso de la clavícula y va a funcionar como un estabilizador de la cintura pectoral durante el movimiento. Ahora, el siguiente músculo es el último del que vamos a hablar en este video y ya pertenece a los músculos que unen tronco al húmero. Se trata del músculo dorsal ancho. Este músculo va a tener grupos de fibras que van a ser superior, medio e inferior. El grupo superior se va a originar en los procesos espinosos de las vértebras T7 a T12 y de todas las lumbares. El medio de la cresta media del sacro, de la fascia toracolumbar y del tercio posterior de la cresta ilíaca. Y el grupo inferior de la cara externa de las costillas de la novena a la 12ª. La inserción va a ser por un tendón único a nivel del surco intertubercular del húmero. Entonces vamos a ver el dibujo. Las fibras superiores de procesos espinosos
de T7 a T12 y todas las lumbares van a dirigirse en forma horizontal. Las medias se van a originar en la cresta medial del sacro y en el tercio posterior de la cresta ilíaca, además de la fascia toracolumbar. Van a tener una trayectoria oblicua hacia arriba, lateral y adelante. Y el grupo inferior se va a originar en cara externa de las costillas de la 9 a la 12. Va a tener un trayecto vertical. Entonces estas fibras musculares van a efectuar un movimiento de torsión, por el cual las fibras inferiores pasan a ser superiores y a la inversa. Y después se van a condensar en un tendón terminal que va a insertarse en el surco intertubercular del húmero. La acción que va a hacer este músculo en cuanto al húmero es la aducción, la extensión y la rotación interna. Y en la escápula la aducción y el descenso. Ahora, en la acción de trepar contribuye a levantar el tronco, como cuando se hace una dominada. Y esta sería la anatomía de estos músculos.